Estamos con Alex Gelfi, un enfermero, porque queremos que nos cuente cómo es la rutina de un enfermero en época de pandemia. Esa es la idea, Alex. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. La rutina laboralmente ha cambiado muchísimo en todos los aspectos. En principio, la carga de estrés que se está viviendo hoy en el trabajo es muchísimo mayor de lo habitual. Uno se enfrenta de pronto a veces a la falta de insumos o a ir adquiriendo nuevos protocolos de atención, que esto evidentemente antes de marzo no había, porque esta situación de pandemia nos sorprendió a todos. Entonces, nos ha exigido una muy fuerte adaptación y una entrega mayor a la habitual, no solo a la enfermería, sino a todo el sistema de salud, para lograr brindar la mejor atención posible a los usuarios. El sistema de salud obviamente no estaba preparado, ¿no? Como para una pandemia. ¿Cómo han tenido que adaptarse? ¿Cuáles son los protocolos que han implementado a partir del 20 de marzo? No, de ninguna manera nadie estaba preparado, creo que en ningún aspecto para esta situación que estamos viviendo hoy. Cada institución se maneja según los propios criterios que puede, o a los que llega el comité de infectología de cada institución. En el policlínico se ha hecho una división, en el policlínico para mí no quiero decir, se ha hecho una división de 2 guardias, una para pacientes sospechosos o confirmados de COVID y otra para los pacientes habituales. Se ha implementado el sistema de triage para interrogar a los pacientes o a los acompañantes para detectar algún signo prematuro de esta enfermedad, y luego, según los resultados que dé esa entrevista, se deriva o no al área COVID o al área habitual, digamos. Igualmente, en la unidad de terapia intensiva se ha hecho lo mismo. Una de las salas de terapia se ha destinado exclusivamente a COVID con todos los protocolos. Y anteriormente, de los 3 pisos de clínica, uno estaba destinado a sospechosos o bien positivos de COVID, y hoy, dado el incremento que hubo en el número de casos positivos, ya de los 3 pisos, hoy son 2 los destinados exclusivamente a la atención de pacientes con COVID, que en los últimos 15 días tuvo un incremento muy, muy importante, porque hasta hace 15 a 20 días había en realidad muchísimos sospechosos, pero solo 1 o 2 confirmados, y hoy ya estamos hablando que tenemos en el policlínico cerca de 20 confirmados. Ni siquiera recursos humanos suficientes, ¿no? Como para afrontar tanta demanda, ¿no? No, el recurso humano, en principio, el recurso humano siempre es algo que juega muy en el filo de lo mínimo. No sé, más allá de la situación de pandemia, siempre se trabaja con una dotación de enfermería bastante escasa. Dado entonces la situación de hoy, se han incrementado los partes de enfermo, y eso también repercute en el personal que queda, porque el personal que queda tiene que, a su vez, con extras o de la manera que sea posible, cubrir a esos compañeros que faltan. O sea que lo han resuelto de esa forma, ¿no? Con más carga horaria. De esa forma, con carga horaria, pero eso a su vez lleva un desgaste en los enfermeros, que al ir cansados, al vivir el estrés permanente, porque uno donde mire se está hablando de COVID, uno quiere llegar a la casa y prende la tele y se encuentra con que se está bien, como que uno nunca logra despegarse completamente de lo que está pasando. Y eso repercute también en la salud de los compañeros que aún quedan trabajando. O sea que desgaste físico, emocional, y eso también produce un menoscabo en la calidad de la atención, ¿no? También, que ustedes ofrecen, que ustedes brindan. Sí, no tanto en la calidad como sí por lo menos erosión al personal, ¿viste? Porque estamos cubriendo los faltantes con la gente que queda. No ha habido mucha incorporación de personal, entonces siempre queda, estamos corriendo por detrás a la enfermedad. ¿Y en qué momento empezaron a aparecer esos síntomas de agotamiento físico, mental, digamos? Porque parece que el pico nunca llega, ¿no? Porque todos los días se superan, claro, las cifras, ¿no? Todos los días tenemos un nuevo récord, estamos hablando todo el tiempo de un nuevo récord. Sí. Y esa pregunta te diría que mayormente fue ahora 1 mes y medio atrás, 2 meses, creo, cuando se empezó a notar en forma evidente el desgaste en el personal.
te decía, en las últimas 3 semanas, donde se ha intensificado el número de pacientes positivos, creo que ha sido mayor aún. Ha sido mayor aún y más evidente. Porque aparte vos tenés en cuenta que estos protocolos de atención que te decía implican en la preparación de estos protocolos a la hora de actuar sobre el paciente, implican mucho más tiempo del habitual. Entonces, genera un estrés el cambiarse antes y después de atender al paciente, con la colocación de batas, de un ambo especial para la atención, la máscara, las gafas, el barbijo, doble par de guante, la incomodidad que eso implica, lo poco práctico que es. Entonces, bueno, eso va generando un estrés permanente, un desgaste permanente en el personal. Esto es tanto de enfermería como de todos los que trabajan en salud. Esto nos está afectando a todos. Así que bueno, es una situación bastante difícil la que estamos viviendo. Y ustedes están súper expuestos, pues sabemos que están en la primera línea de batalla, Sí. ¿no? Contra un enemigo que es invisible y que invade todos los frentes, ¿no? Sí. Eso en lo anímico, ¿cómo juega? ¿Cómo incide? Y siempre en modo negativo. Sí. Por más que uno quiera poner la mejor onda o trate de sobrellevar la situación lo mejor posible, evidentemente siempre afecta en modo negativo a todos, ¿viste? El vivir permanentemente con esa presión. ¿Cuánto tiempo más piensa que van a resistir ustedes? Desde vos como enfermero, desde lo emocional, ¿no? Porque parece que esto no se termina nunca, ¿no? Como que no se vislumbra la salida. Sí. ¿No? Y la incertidumbre que hay es enorme, y la angustia también que los debe atravesar a todos ustedes también debe ser muy profunda, ¿no? Totalmente. No, ya esa respuesta no sé cuánto puede demorar. Siempre desde lo profesional se está jugando siempre en el límite. Ya esa respuesta de pronto, no sé, porque debería responder por cada compañero y eso no. Perdón, pero no. Acá se ve, digamos, la Pero vocación, acá se ve la pero te vocación de digo- servicio, ¿no? te La digo- vocación de servicio totalmente. de los enfermeros, ¿no? Y de lo valiosos que son dentro de una sociedad y dentro de un sistema, ¿no? Totalmente. Somos parte de eso, sí. Y la sociedad lo valora, ¿no? Con esto de los aplausos, eso también es una inyección anímica, supongo, para ustedes. Hay distintas posturas, pero sí, en general se toma como un buen gesto eso de los aplausos, el reconocimiento, desde ya que sí. Siempre es bien recibido que a uno le reconozcan lo que hace. Como que la pandemia los ha convertido en los héroes, ¿no? Y si no nos convirtió en héroes, nos puso en un lugar más visible, creo. Y eso me parece que es algo positivo para todos. ¿Les cuánto hace que vos te dedicas a esto? Para contarle a la gente ya que no soy conoce, enfermero. que sos enfermero, bueno, y bueno, Hace un poco tu trayectoria. casi 13 años. ¿Y nunca pasaste por algo similar No, a esto? lo más parecido fue la H1N1, pero que hubo un aumento del estrés laboral, hubo ciertas situaciones difíciles, o más que difíciles, muy nuevas de manejar. La diferencia es que ya había una cura, ya estaba la vacuna, fue la demora en conseguir las dosis, pero la cura ya estaba. Ya estaban los comprimidos, los del Tamiflu o Tamiflu, que es el nombre comercial, ya estaban en el mercado. Entonces, si bien fue una situación también vivir con sectores exclusivos para esa enfermedad, con aislamiento, con cambios en la rutina y hábito del servicio, lo más parecido fue eso, pero igual a lo actual, donde esté invadida la sociedad toda, no recuerdo, y creo que no ha habido un caso similar cercano. Bien, hay que decirle entonces a la gente que mejor que un enfermero lo haga, las recomendaciones que hay que tener, que son básicas, que ya uno las repite Sí. uno como periodista hasta el hartazgo, pero bueno, parece que hay gente que todavía no lo ha entendido, ¿no? Así que Así parece. vale la pena, ¿no? Volver a decirlo, ser reiterativo, Las porque demás parece sí. que hay que inculcarlo, ¿no? Esto para que la gente que no lo termina de entender, a ver si en boca de un enfermero lo tiene más en cuenta, ¿no? Ojalá. Sí. No, las medidas, las más importantes, y son también muy fáciles, es en principio respetar el aislamiento social y el distanciamiento social, el uso de barbijo y el lavado frecuente de manos. Después otras conductas como el estornudar con el pliegue del codo. Básicamente son esas, no son tan difíciles de cumplir. Así que y es cuestión de cambiar un poco la mentalidad, de entender que hay problemas más grandes que nosotros, que nos superan,
y que lo único que exigen es un poco de colaboración, porque no es solo cuidarme yo, es cuidar también a vos, cuidar al otro. Creo que un poco esa es la clave. Y aprender, ¿no?, a convivir con esto porque no sabemos hasta Sí, cuándo. lamentablemente llegó para va quedarse. Con o sin vacuna, esta enfermedad llegó para quedarse. Más allá de las posturas que después pueda uno tomar, en cuanto de su ideología personal o como lo quiera ver, esto llegó para quedarse. Con vacuna o sin vacuna. Exige de nosotros un poco de humildad y un poco de conciencia, creo, conciencia social. Eso creo que sería más o menos las claves, porque sin esas dos cosas también es muy difícil llevar a cabo las medidas previas que dijimos, como el distanciamiento social o el lavado de manos. Si vos de pronto no haces un cambio en tu propia forma de ver las cosas, tampoco vas a llevar a cabo las medidas de prevención. Bien. Gracias por las recomendaciones. No, por favor.